cree que el progreso y la catástrofe son anverso y reverso de la misma moneda, o sea, que toda la nueva tecnología produce su accidente. ¿Cómo usted analiza el rol de las redes sociales para el bien o para el mal en la vida de las personas? Todo descubrimiento, todo avance que realiza la humanidad eh, genera un poder, en realidad, ¿no? U otorga un poder a los seres humanos y como cualquier poder puede ser usado en un sentido positivo, en un sentido favorable, como en un sentido negativo, ¿no? Eh, Así como ahora vemos la evolución de las redes, de todo lo que actualmente se hace por Internet, también el ser humano alcanzó el poder de la energía atómica que puede servir para curar enfermedades como para destruir todo el planeta, ¿no? Yo creo que es inherente a la evolución que cada avance siempre tiene riesgos. Pareciera que no es posible avanzar sin ningún riesgo. Y en relación propiamente al tema de las redes y de todo lo que podemos hacer y a veces hacemos porque no hay otra forma, a través de el Internet, creo que se aplica el mismo principio, es decir, si observamos, por ejemplo, ahora con la pandemia, podemos ver que el hecho de poder estar conectados, de disponer de estos medios de comunicación ha sido la salvación para muchas personas. Incluso ha permitido que a lo mejor alguien que estaba internado en un hospital aislado, sin poder ver a sus familiares o sin tener ningún contacto, pudiera por lo menos verlos a través de una cámara, ¿no? Eh, los niños han podido participar de la escuela a través de un celular o de una computadora. Es decir, esa sería, por citar solo algunos ejemplos de los beneficios que nos puede ofrecer la tecnología. Por otro lado, pienso que los riesgos, el gran riesgo es, ¿no?, la adicción a el uso de la tecnología. Yo creo que hoy ya es imposible sustraerse al hecho de dejar huellas en la red, porque aunque estemos totalmente desconectados y no tengamos ningún teléfono ni nada, todavía podemos ser monitorizados por los satélites. Es decir, que finalmente eso se ha vuelto algo de lo que es imposible sustraerse. Pero sí nos podemos sustraer o podemos eh, regular en qué medida nosotros usamos la tecnología, con qué propósito, ¿no? La tecnología puede significar una huida o puede significar un medio, como decía, para conectarnos, para estudiar, para desarrollar otro tipo de intereses, ¿no? Creo que hay un equilibrio allí que tenemos que descubrir los seres humanos si queremos utilizar conscientemente estos recursos que disponemos, ¿no?